Ya, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar acá con lo que sería la creación de nuestra aplicación. Vamos a crear una aplicación desde cero que se va a llamar Proyecto Model o Model Proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con lo que son los modelos. Un modelo me sirve justamente para trabajar ya con la conexión hacia la base de datos y poder entonces ir gestionando que la base de datos empiece a funcionar y poder almacenar los datos ahí como queremos. Entonces, primera pregunta de recordatorio, ¿cómo se crea un proyecto en Django? Ah, perfecto. Primero hay que ir a la carpeta donde queremos trabajar. Entonces acá sería backend, sección... Ah, documentos primero. Ah, ¿qué onda? Esta cosa no escribe. Sí, ahí sí. Ya, ahí estamos entonces en la sección correspondiente, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a crear un proyecto con Django-admin. ¿Qué más? Ah, ya, start project. ¿Qué más? Entonces va a ser proyecto model. Ah, están ciegos ustedes. Ya dejé cambiar acá el tema que lo puse blanco para que se viera mejor, pero creo que se ve peor. Están re ciegos, cabros. ¿Y ahí sí? Ya, entonces ahí dice Start Admin, Start Project, Proyecto Model. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora una vez que tenemos el proyecto creado? Irse a la carpeta. ¿Cuál carpeta? Ya, ir al proyecto. Y luego dentro del proyecto, ¿qué hacemos? Code espacio punto para abrir Visual. Perfecto. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo? Python. Ya, crear la aplicación. Entonces, ¿cómo sería crear la aplicación? Create app, start app. ¿Está bien ahí o no? Ya, Python primero. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya, perfecto. Manage.py. ¿Qué más? Start app. Y aquí le vamos a entonces model app. No nos vamos a complicar la vida con los nombres. Y por si acaso vamos a crear las carpetas, si es que las utilizamos en algún momento, las carpetas de template y la carpeta static, que las podemos crear acá o las podemos crear después mediante la aplicación en Visual Studio. Entonces vamos a poner mkdir, template y mkdir static. Y ahí creé las dos carpetas. Creé la carpeta template, aunque no sé si la termino usando hoy día, y la carpeta static, que tampoco sé si las use hoy día. Pero ahí las tengo listas para dejarlas configuradas y cuando las necesite, simplemente usarlas. Ya, entonces, una vez que ya tenemos todo esto creado, tenemos todo nuestro proyecto, entre comillas, listo, lo que hacemos es irnos a
nuestra aplicación acá en Visual para poder empezar a programar. Voy a cambiar el tema acá nuevamente para que se pueda ver bien, porque si no ahora en negro no se ve. Ya, ahí estaría entonces la carpeta. ¿Y perdón, ahí tengo entonces el proyecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Esa configuración. ¿Y dónde está la configuración acá? Tenemos el proyecto model. ¿Y cuál es el archivo de configuración? Setting.py. Perfecto. ¿Se ve bien ordenando la letra? Ya, primera parte del código, ¿qué es lo que qué es lo que hay que hacer? Import os, perfecto. Después, ¿qué hacemos? Ya, entonces, model app. Después seguimos bajando y acá en template, ¿qué escribimos? Ya, os.pad.join y entre paréntesis ponemos la ruta que se van a asociar, que sería base dir con la carpeta template. Aquí copiamos esto para usarlo más abajo con los static. Ya, continúo bajando y acá configuro el lenguaje. ¿Cómo sería el lenguaje? Es -cl. La zona horaria, ¿cuál sería? América / Santiago. Y me falta acá la carpeta para los archivos estáticos que sería static. ¿Qué más? Files, bajo dirs, perfecto. Y esto va a ser igual a prácticamente la misma carpeta, pero acá con el archivo static. O con la ruta static. ¿Qué se ponía qué? UTC América / Santiago. Ya, ¿estamos bien ahí con nuestro archivo de configuración? Ya, lo que nos falta acá ahora, si se fijan, hay una parte que nos dice acá que hay que configurar la base de datos. Entonces, para configurar la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es justamente tener instalado un gestor de base de datos. Para los que no lo han hecho o no tengan ningún gestor de base de datos, les recomiendo instalar Champ. ¿Ya? Y acá para trabajar con Champ tenemos que inicializar el servidor Apache y vamos a también inicializar lo que es MySQL. Una vez que iniciamos estos dos servicios, si es que vamos acá al localhost perdón, vamos al navegador y escribimos entonces localhost, debiésemos llegar a esta página donde nos dice que está ejecutándose Champ, Apache, más MariaDB, más PHP, más Perl. Y acá si vamos a PHP MyAdmin, nos debiese llevar, por ejemplo, a la página de MariaDB o ¿cómo llamarlo acá? MySQL como tal, para poder trabajar. Necesito que todos, por favor, puedan ver esta pantalla. Instalan entonces Champ y lo ejecutan estas dos opciones. Ya, para aquellos que tengan problemas con el puerto 80 acá, con lo que es Apache y no lo puedan ejecutar, van a tener que hacer lo siguiente. Van a ir acá donde dice config y van a presionar la primera opción que dice apache http.conf. Conf, perdón. Van a ingresar acá a este archivo
Y si se fijan, voy a agrandar acá la letra, se fijan acá es todo el archivo de configuración y en una parte me dice cuáles son las rutas, dónde se ejecuta esto, etcétera. Y acá me dice cuál es el puerto que está escuchando. El puerto que está escuchando es el puerto número 80. Posiblemente a ustedes les da un error ahí de que ese puerto no se puede acceder porque haya quizás algún programa que esté usando ese puerto. Por lo tanto, tendrían que o bien detener los otros servicios que se estén ejecutando en ese puerto, o bien la opción quizás más práctica y sencilla en estos momentos sería cambiar el puerto, por ejemplo, al 81. Pero ojo, si ustedes cambian el puerto acá, lo vamos a hacer. Si yo cambio el puerto al 81, cierro esto, guardo el archivo, inicio acá el proceso. Ahora me dice acá que el proceso está en el puerto. ¿Se alcanza a ver ahí o no? 81. Si yo doy acá al botón de admin, me va a llevar a localhost. Pero ojo, la página ahora no me va a cargar. ¿Por qué no me carga? Porque por defecto esto está apuntando al puerto 80. Entonces tendría que poner acá dos puntos e indicar ahora el puerto que sería el puerto 81. Y le damos enter. Y ahí de esa manera vamos a entrar y ver efectivamente la página correspondiente y podemos ver phpMyAdmin, etcétera, sin ningún problema. A los que tengan ese problema acá con los equipos de acá, tendrían que hacer eso. Lo voy a detener y lo voy a dejar como estaba mi archivo. Alumno. No, pues eso es lo que le digo. Pues si usted lo explica recién, si usted acá solamente pone localhost, no le va a ingresar. Porque el localhost apunta hacia el 80. Ah, ya, acá en el archivo. Ah, acá está, claro, justamente acá si usted le cambian 2.81 debería ingresar sin problema. ¿Ya? Entonces ahí para que lo puedan corregir eso si es que lo desean. Si no, lo dejan así arriba nomás y después le ponen manualmente el 81. No deberían tener ningún problema. Ya, una vez que estemos acá en la base de datos, vamos a crear entonces una base de datos. Esto nos pide Python en este caso, perdón, Django, nos pide tener al menos la base de datos creada. Entonces acá vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar entonces modelo Django le voy a poner. Y ese nombre, guárdenlo. El nombre que le pongan acá, yo le estoy poniendo entonces modelo Django, ustedes lo van a guardar ese nombre posteriormente. Pueden poner el nombre que ustedes quieran, prueba, base de datos, no sé, lo que ustedes quieran, pero necesito que se cree esa base de datos. Y ojo, no es que la creen con datos ni nada, sino que creen una base de datos vacía. Si se fijan acá, no tiene ninguna tabla. Ya está vacía y la vamos a dejar ahí. Volvemos a nuestra aplicación. Dígame. ¿Puede qué? No lo escuché. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Da lo mismo. Lo importante es que usted se acuerde del nombre. Acá, donde dice nueva. Ya, van a crear entonces una base de datos vacía con el nombre que ustedes quieran. No hay ningún problema con el nombre. Pero tiene que ser entonces una base de datos la que tienen que crear. Ya, como pueden ver acá, entonces tenemos nuestra base de datos vacía. Y nos vamos a ir entonces al archivo de configuración nuevamente. Acá vamos a hacer lo siguiente. Perdón, no acá, sino que en el terminal vamos a tener que instalar una nueva librería, una nueva extensión. Vamos a limpiar aquí y van a escribir entonces cómo se instalan las aplicaciones para poder tener librerías nuevas acá en Python. Ya, entonces vamos a poner pip, ¿qué más? Install, perfecto. Y van a utilizar la librería de MySQL, pero para Python. Entonces, para el nombre que sería acá
PyMySQL. Le dan Enter y se les debiese instalar ahí un paquete o una librería. En mi caso me dice que ya está resuelto ese requerimiento. Ya, una vez que tienen esto listo, tienen entonces su modelo creado, todo lo que sería acá, la parte de la base de datos. Nos vamos acá y voy a dejar comentado aquí arriba para que lo recuerden por si acaso, se los dejo ahí como tips. Dejen anotado siempre que lo que instalamos fue pip install con doble L PyMySQL. Como instalamos una librería, esta librería por defecto no se va a consumir, por lo tanto hay que importar. Entonces ponemos import PyMySQL. Y vamos a llamar lo siguiente acá. Van a escribir pymysql.install-as-mysqldb entre paréntesis. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Una vez que ya configuramos esto, que serían los elementos que estamos solicitando a la librería, vamos a configurar acá dentro de nuestra base de datos. Lo primero que vamos a configurar va a ser el motor. El motor que viene por defecto es SQLite. Esta base de datos podríamos decir que es como una base de datos de juguete, por decirlo de alguna forma. O sea, sirve para poder guardar datos, todo sin ningún problema, pero no es lo que nosotros queremos en realidad. De hecho, ese es un archivo que está ubicado en basedir/db.sql3. De hecho, acá está el archivo, debiese estar acá suelto una vez que nosotros iniciamos la base de datos. Perdón, una vez que nosotros iniciamos el sistema, el servicio, acá se crea un archivo suelto, pero nosotros no lo queremos en realidad. Así que lo que vamos a hacer acá es cambiar esto por ¿qué cosa? Por MySQL. Ya, solo cambiamos la última parte nomás de la línea acá, punto MySQL, perdón, donde decía SQL3 lo cambiamos por MySQL. Ahora, el nombre de la base de datos tiene que ser exactamente el mismo nombre que ustedes escribieron anteriormente en la creación. Yo le puse modelo Django. Como le hayan puesto ustedes, lo tienen que escribir exactamente igual. Da lo mismo parece acá las mayúsculas y minúsculas, pero lo que sí importa es que el nombre sea el mismo. Ya, los gestores de base de datos generalmente suelen tener unos elementos bien importantes, que son el usuario y la password perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces acá? Configurar estos elementos, usuario y contraseña. El usuario generalmente suele ser root acá. Si instalaron champ, debiese ser root sin ningún problema. Y la contraseña suele ser vacía. Parece que me equivoqué ahí con... Ah, acá me falta la cosa. Y la contraseña suele ser entonces vacía. Si ustedes están utilizando otro motor de base de datos como Workbench o cualquier otro, tendrían que poner acá la clave para poder ingresar. Pero prefiero que usemos esta opción por ahora para que así no tengamos que poner clave ni nada y funcione relativamente fácil. Ya, una vez tenemos entonces configurada lo que es nuestra base de datos, ya estaríamos listos. Guardamos este archivo y lo que vamos a hacer entonces, vamos a ir acá a nuestro terminal y ahora vamos a ejecutar el proyecto. ¿Cómo se ejecuta el proyecto?
Ya, entonces sería Python manage.py room server. Pero fíjense, cada vez que ejecutamos los proyectos nos está apareciendo un mensaje de color rojo. ¿Qué dice ese mensaje? Dice, tú tienes 18 migraciones que no han sido aplicadas. Tu proyecto no puede trabajar bajo las migraciones. Me dice que no se puede usar el administrador, la autenticación, las sesiones, etcétera. Entonces me empieza a dar un comando acá. Me dice que ocupe el comando python manage.py migrate para aplicar estos cambios. Pero antes de aplicar ese cambio, voy a tener acá la base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el siguiente comando. Python manage.py y vamos a escribir acá entonces make migrations. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer este comando? Si lo ejecutamos acá, si es que detecta que hay algún modelo, lo va a identificar como una migración. Si no tengo nada todavía hecho, por lo tanto me dice que no hay cambios. ¿Ya? Eso es correcto que me aparezca este mensaje por ahora. Vamos a ejecutar el segundo comando, que va a ser Python manage.py y en vez de make migration vamos a poner entonces migrate. Cuando escribimos migrate se nos debiese importar todo lo que ya trae Django por defecto. Fíjense antes, eso sí, en su base de datos. Ustedes como pueden apreciar acá, la base de datos está vacía, ¿cierto? No tiene prácticamente nada. De hecho acá, si voy a Django, a modelo Django, no tiene nada. Pero una vez que ejecute acá el comando python manage.py migrate, le doy enter. Me dice que se empezó a trabajar acá en la base de datos, que está trabajando en una base de datos que se llama MariaDB, que es la versión gratuita de MySQL, y nos dice que se aplicaron algunos cambios o algunas migraciones como admin, out, etc. Acá hay varios cambios que se hicieron, y si vamos entonces acá a la base de datos ahora, actualizamos, si se fijan acá, se llenó de tablas. Hay 10 tablas nuevas que se crearon, que antes esas tablas no existían. ¿Ya? ¿Las pueden ver o no? Dígame. Como podemos observar entonces recién, hemos creado lo que es la migración de nuestra base de datos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear entonces nuestro primer modelo. Ahora como vimos acá la base de datos tiene varias cositas que ya vienen por defecto en Django en realidad. Todo esto ya viene preconfigurado. Como por ejemplo acá outgroup. Bueno, acá no trae nada, pero hay algunos permisos que vienen. Por ejemplo, out permiso. Y acá vienen distintos tipos de permisos que yo puedo indicar. Que como esto es un panel administrador, no tiene sentido que nosotros estemos definiendo esto cada vez que creamos un proyecto. Entonces Django dice, aquí está todo. Por ejemplo, permiso ID número 1 que puede entonces entrar al archivo de log. Puede cambiarlo, lo puede eliminar, lo puede ver, puede agregar permisos, puede cambiar los permisos, etc. Tenemos acá todo un grupo de permisos correspondientes, 24 en total, para hacer acá cada una de las funciones que pudiésemos necesitar. Algunas tablitas traen datos, otras no traen datos porque no tienen usuario, no tienen nada por ahora, pero con esto es suficiente por ahora. Lo vamos a dejar ahí la base de datos por ahora al lado, pero ya vemos que está conectada y está funcionando de forma correcta. Lo que vamos a hacer entonces a continuación va a ser crear nuestro modelo. El modelo tiene que encontrarse exactamente en la misma posición que está la vista. Entonces, si voy acá a model app, debiese tener un archivo que se llame models.py. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces van a entrar a ese archivo que se llama model.py. Dígame. Python manage.py migrate. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá a continuación? Entonces, cuando vamos a partir creando un modelo que se llame persona, ya para que así tengan el mismo modelo que hice en la otra sección, va a ser exactamente lo mismo. Entonces acá para crear un modelo nosotros tenemos que crear una clase, perfecto, class, y la clase se va a llamar, como les dije, persona.
Y acá, dentro de cada vez que creamos un modelo, le tenemos que dar unos valores que va a ser entonces models con minúscula y con una S, punto model con mayúscula y sin S. Ya, ese es el orden correcto para escribir ahí las palabras. Me ha tocado que hay alumnos que la escriben al revés y después no les funciona nada. Ya, ¿qué campo le vamos a dar a la persona? Le vamos a dar acá nombre, email y le vamos a dar entonces también lo que es un teléfono. Ya, estos campos que están acá hay que asociarle un valor. En este caso tienen que tener un determinado tipo de dato. Porque la base de datos nos pide un tipo de dato. Si bien acá en Python podemos tener variables que son dinámicas, por decirlo de alguna forma, la base de datos no lo es de esa manera. Por lo tanto, acá el nombre va a tener que ser igual a models, punto, y el nombre, ¿qué tipo de datos sería? Un string, pero en base de datos se llaman varchar. Perfecto, no existe el varchar acá, pero sí existe el char. Entonces acá dice model.campo de texto o campo de caracteres, en realidad lo que estamos diciendo ahí. Y acá ponemos los paréntesis y podemos darle todos estos distintos tipos de valores, pero particularmente el que a mí me interesa siempre darle es el max-len. ¿Qué significa eso? Perfecto, el largo máximo de la palabra. Vamos a dar que es 50 para el nombre, 50 para el correo y vamos a dar que el número de teléfono tiene máximo 15. Por ahora solamente voy a dejar campo de tipo de texto porque es un nombre, es un email y un teléfono. No necesito otro tipo de campo. Ya, si todo lo que hemos hecho hasta acá está correcto y guardamos nuestro archivo, vamos a aplicar nuevamente los comandos que estábamos haciendo en delante. ¿Cómo se llamaba el primer comando? Python manage.py make migration, ¿cierto? Si empleamos este comando, me va a buscar ahora si es que hay alguna nueva migración o si hay algún nuevo modelo que se haya creado desde la última versión que ejecutamos el comando. Si doy enter, ¿me dice que hay una nueva migración o no? Sí, me dice que hay una nueva migración desde la aplicación que se llama Model App y me dice que hay una nueva migración que lo que está haciendo es crear, ¿qué cosa? Un modelo que se llama persona. Si ejecutamos ahora el otro comando, ¿cómo se llama el otro comando? Python, entonces manage.py, migrate, y si le damos enter, fíjense que ahora me creó nuevamente otro elemento dentro de mi base de datos, y si voy a ver la base de datos como tal, me doy cuenta que se actualizó, perdón, acá, modelo app, fíjense que al final tengo 11 tablas, porque se agregó una nueva que se llama modelo app-personas. Aquellos que no le hayan reconocido el cambio, cuando ustedes ejecutan acá el comando y le aparezca algo como esto, por ejemplo, que no hay cambios detectados, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Reitero, entonces, si le aparece este mensaje de sin cambio detectado, lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Primero, obviamente, revisar que esté todo bien configurado en su archivo acá de setting y que esté su aplicación dentro de la aplicación instalada. Si su aplicación no está, nunca se va a reconocer ese cambio. Así que el primer punto es que ese elemento esté ahí. Otra opción, si es que sí lo tenían agregado y no les toma correctamente, es poner main migration y el nombre de mi app. Y con esa opción debiese reconocerse si es que efectivamente o no hay un cambio. Serían como las dos opciones que debiesen probar para ver si les funciona. Entonces, main migration con el nombre de la app y ejecutar eso. Por ejemplo, en mi caso sería modelo app
y me dice que no he instalado una aplicación que se llame modelo app. ¿Cómo se llama la aplicación? Ah, model, me equivoqué. Y ahí sí, perfecto. Me dice que no hay ningún cambio en esa aplicación. Así que con eso le van a hacer que busque como un poco más a la fuerza en esa opción. Ya, entonces acabamos de crear lo que fue nuestro modelo. Acá, como podemos observar dentro de nuestra aplicación, el modelo se creó efectivamente, no hay ningún problema, se va generando acá en la base de datos. Y esto lo estamos haciendo gracias a que Django, y particularmente mediante Python, estamos usando lo que son los ORM. No sé si han escuchado hablar de los ORM, ¿no? Un ORM lo que hace es justamente lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que es que el sistema, o en este caso mediante código de un lenguaje natural, perdón, no de un lenguaje natural, de un lenguaje de programación, podamos crear, por ejemplo, elementos en una base de datos. De hecho, el concepto ORM viene como de mapeo objeto relacional. Entonces, por ejemplo, nosotros no creamos ninguna tabla, en ninguna parte hicimos un comentario que fuera como créate table, sino que simplemente lo único que hicimos fue crear una clase y posteriormente esto se mapeó. Entonces, como podemos ver acá, esta es la imagen representativa del concepto. Nosotros tenemos acá lo que son nuestros modelos, nuestros objetos, nuestras clases, y finalmente esto se mapea como si fuese una tabla en SQL de forma tradicional, con los valores predeterminados, el máximo, el largo máximo, tipo de variable, etc. ¿Ya? Esa es la gracia de utilizarlo. Veamos, acá en la base de datos, una vez que nosotros estamos trabajando con los modelos, si yo voy a la base de datos, acá me aparecen los elementos. Cuando yo abro la tabla, me deberían aparecer aquí chiquitito. ID, nombre, email y teléfono. Y si se fijan acá, aparece una variable que yo nunca agregué, que es el ID. Si se fijan acá en mi entidad, perdón, en mi clase, nunca le agregué la variable ID. Eso significa que lo agrega por defecto acá el sistema. ¿Ya? Posiblemente si no le aparece es porque quizás creó el modelo, pero no tenía guardado acá las variables. Entonces vuelva a guardar, vuelva a hacer el proceso y vea si realmente le vuelve a tomar acá, porque le va a tomar como que quizás hay un cambio. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Habíamos configurado lo que era nuestro template, así que vamos a crear un archivo template rapidito para poder visualizar acá cuando tenemos y cuando no tenemos datos. Entonces vamos a crear acá un archivo que se llame, perdón, vamos a crear primero la carpeta con el nombre de nuestra aplicación. La aplicación se llama Model App y dentro vamos a agregar entonces nuestro template que se va a llamar, por ejemplo, personas.html. Le vamos a agregar Bootstrap, así que vamos a ir a la página de Bootstrap con Get Bootstrap y vamos a ir entonces inicio rápido y copiamos y pegamos la opción número 2 para que podamos tener entonces ahí lo que sería nuestra estructura para trabajar acá, nuestra nueva plantilla. Ya, acá le voy a poner entonces un título a esto, le voy a poner listado de personas. Y acá le vamos a poner entonces un mensaje, no, vamos a cambiar esto por un alert. Y vamos a crear, ¿de qué color quieren el alert? Azul, entonces sería alert guión, el azul es primary. Vamos a dar acá un display 3, yo creo, para que no sea tan grande. Y un text center para que se nos centre el texto, nada de otro mundo. Y vamos a poner acá un mensaje que diga listado de personas. Acá, si ustedes tienen el servidor, el live server, lo pueden ejecutar y pueden ver la página que están diseñando previamente. Obviamente, cuando agreguen comandos de Python, no lo van a poder ver. ¿Qué le falta a esto? ¿Está bien así o no? Particularmente a mí no me gusta que quede todo pegado en la orilla y arriba. Entonces, ¿qué tendría que agregar? Un contenedor primero y arriba agregar un
un margen. Entonces nos vamos a ir acá, agregamos al body un container, una clase contenedora, y además le agregamos acá a este elemento un margen top que sería mt-5, por ejemplo. Y ahí nos queda algo así. Por ahora solo lo estoy visualizando, pero esto lo correcto es ejecutar el servidor, configurar la URL. Pero como estamos haciendo un template sencillito, vamos viendo ahí los detalles. Ya, lo vemos al tiro, demos un minuto. Ya, si se fijan acá, entonces tenemos acá lo que sería nuestro mensaje acá. Y vamos a hacer lo siguiente, le vamos a agregar lógica. Entonces, ¿cómo se le agrega lógica? Creo que se lo había mostrado en clases pasadas, que si nosotros agregamos acá lo siguiente, agregamos estas llaves son llaves propias para trabajar con Python, entonces vamos a agregar acá un if, entonces vamos a decir sí, y vamos a escribir acá, eh, no, perdón, me estoy equivocando, sí, persona, si personas, simplemente eso, se entiende ese comando, ¿cierto? La instrucción que está ahí, si pongo sí, personas, ¿qué significa eso? Ya, si hay personas o si bien si existe la variable o si se están recibiendo personas, se va a mostrar un mensaje. Vamos a poner aquí un H1 inicialmente, después lo vamos a cambiar con una tablita, algo más bonito y vamos a decir acá hay personas en la DB. Si no, ¿cómo se hace el si no? Con un else, perfecto. Si no, ¿qué es lo que vamos a decir acá? No hay personas en la DB. Y finalizamos con un end-if para que se cierre esto. Ahora, esto que está acá, ¿dónde se envía? ¿Desde dónde nosotros lo enviamos? Desde la vista. Entonces tenemos que ir al archivo Views. Perfecto. Vamos a ir al archivo Views y vamos a crear una vista que se va a llamar, por ejemplo, listar personas. Vamos a abrir los paréntesis acá de llaves, perdón, paréntesis circulares y vamos a escribir acá siempre request, perfecto. Y vamos a escribir acá que vamos a tener, fíjense acá, esto también es parte de ORM. Por ejemplo, es solicitar todos los datos. ¿Cómo lo hacemos para solicitar todos los datos con SQL? Sería algo así como un select asterisco from, ¿cómo se llama la tabla? Personas. Y con eso podríamos tener todas las personas, ¿cierto? Nosotros acá podemos utilizar un concepto de ORM que va a ser el siguiente. Vamos a anotar acá, por ejemplo, personas va a ser igual a qué cosa. Bueno, acá necesito primero que todo llamar al modelo. Acá arriba vamos a tener que importar el modelo. ¿Dónde se ubica el modelo? Acá si vemos la aguja, se ubica dentro de model app, dentro de la aplicación primero. Entonces ponemos from, el nombre de nuestra aplicación. Entonces ponemos nombre de nuestra aplicación, punto, ¿cómo se llama el archivo? Model. ¿Y qué es lo que vamos a importar? ¿Cómo se llama nuestra clase? Persona. Tienen que fijarse bien siempre en este tipo de rutas cuando estemos llamando acá. La clase se llama persona. De ahí estaríamos con persona. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Esto es relativamente sencillo. Ahora nosotros en vez de hacer un select asterisco from, que ahí tendríamos que estar trabajando con dos lenguajes de programación al mismo tiempo, que uno sería para la base de datos y otro que sería Python,
Ahora vamos a trabajar todo solo desde Python, con el siguiente mensaje, que sería personas es igual a el nombre de nuestra clase. ¿Cómo se llama la clase? Persona.object.all. Con eso, lo que está haciendo es obtener a todas las personas que nosotros podamos tener dentro de nuestra base de datos. Ya, ese es otro código ORM bastante práctico. Dígame. ¿En la variable qué? Email. ¿Qué error le tira? Ya, perfecto. Entonces, aquí estamos pidiendo los datos de todas las personas de nuestra base de datos. Y lo que vamos a hacer a continuación, ¿puedo mostrar un poco qué? Ahí está. ¿Ya? Ya, entonces, acá lo que vamos a hacer es que estos datos que estamos teniendo acá, yo no los puedo mandar directamente a la vista. Siempre tengo que crear un diccionario que se tiene que llamar siempre data. ¿Y esto qué es lo que va a recibir? Va a recibir entonces los parámetros. Por ejemplo, le vamos a poner acá una variable que se llame personas, porque esa es la que está recibiendo la vista. ¿Y personas qué va a hacer? La respuesta que nosotros tenemos, ¿dónde? Aquí, que es persona. Entonces ponemos acá persona. Y ya con eso tenemos la información lista para enviarla. No podemos mandar directamente personas sueltas. Ya se tiene que hacer mediante este formulario de esa manera. Vamos a tener acá un return de render. Y acá entre paréntesis, lo primero que ponemos es el request. Ponemos coma, el nombre de nuestro template, que sería entonces model app slash personas.html. Vamos a verificar que esté bien. Ahí está, model app personas.html. Y vamos a poner acá coma. ¿Cómo se llama la variable? Data. Perfecto. ¿Qué me falta? Ya tengo mi modelo, tengo mi vista, pero me está faltando algo. La URL. Perfecto. Fíjense acá, ¿se acuerdan que yo les dije que Django trabajaba bajo el concepto modelo vista template? Ya estamos haciendo todo el modelo completo. Tengo el modelo, tengo la vista, tengo el template, listo. Y ahora lo que me está faltando es simplemente la URL para ver cómo esto funciona. ¿Dónde se ubica la URL? ¿Pero dónde está ese archivo URL? Ya, el proyecto está dentro de la carpeta proyecto está acá la URL. Y acá tenemos que importar nuevamente from model app.views y acá le damos import asterisco. Y agregamos el path correspondiente, que sería entonces el path de persona, le voy a poner acá. ¿Y la vista cómo se llamaba? Se llama acá listar persona. Perfecto, ya tengo listo entonces lo que sería mi modelo, mi vista, mi template, mi base de datos. Por el momento no estamos haciendo ningún formulario para insertar datos, pero sí ya podemos ver cómo esto va avanzando. ¿Qué es lo que me falta ahora? Ejecutar el servidor y ver qué es lo que me muestra la página. Si yo voy a la página, fíjense, ¿es correcto que me aparezca eso? ¿Por qué? Porque esta es la página HTML puro y como yo le agregué entre medio Python, esta lógica no es válida dentro del HTML puro. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que esa lógica funcione mediante Python. Entonces vamos a ejecutar acá el servidor. ¿Cómo se lanza? Si vamos acá, tengo entonces mi proyecto, ponemos slash personas y me dice que no hay personas en la base de datos. Y si agrego una persona, lo voy a hacer manualmente desde acá.
Si agrego una persona en la base de datos, por ejemplo SQL, y aquí le voy a dar en insertar, le voy a dar acá los valores correspondientes, por ejemplo 1. Por ejemplo, acá me pide el nombre, va a ser entonces Juanito. Después me pide el email, prueba le voy a poner nomás acá. Y después me pide el teléfono, entonces sería 133. Ya, ahí tengo entonces el nombre de Juanito, de la persona, su correo y su teléfono. Y acá le doy entonces en consultar, aquí, continuar, perdón. Y ahí se insertó el dato. Si voy a mi tabla, ahora acá personas, tengo algún dato, ¿no? Ahí se ve que se insertó un dato mediante SQL. Esto no es correcto, obviamente, hacerlo así, pero por ahora lo vamos a hacer de esta manera. Y vamos a ir acá a ver ahora nuestra vista. Y si actualizo, fíjense que ahora me dice que hay personas en la base de datos. Independiente de cuántas haya. Sino que simplemente me está diciendo que hay personas. Si la borro ahora la persona, para que volvamos a ver acá, si actualizo no hay cambios, pero si la borro a la persona directamente y vuelvo a actualizar, me dice ahora que ya no hay personas. O sea, esto se va a estar ejecutando, como hay lógica detrás, según vaya avanzando la ejecución del sistema. Consultas, la URL. Ahí está, ¿es la URL o el archivo URL? Y ahí está. Dígame, Vicente. ¿No le aparece qué? Por eso, cuando usted inicia la página, usted no definió acá la página en el index. Usted le pone una ruta y a esa ruta tiene que entrar. Entonces debiese poner, por ejemplo, cuando se lanza el localhost, poner slash personas.